República de Campero y del Rotten Kernel Anatomy and Surgical Approved de Rotten, que esa bibliografía pues está al final. Llamable. Bueno, entonces en cuanto a la tabla de contenidos, vamos a hablar de superficie encefálica, la irrigación, los huesos de la base del cráneo, meninges, surcos y giros, ventrículos, tronco cerebral, pares craneales, cerebelo, médula espinal y una pequeña introducción del lactante cráneo. Mauri. ¿Sí pasó? ¿No estás viendo? No, pues no está pasando. Porque yo aquí ya la pasé de tabla de contenido a lo de superficie encefálica. ¿No No, lo ves? no, Mauri. Ay, ¿por qué será? Porque aquí, por ejemplo, yo ya la pasé. ¿Los demás en qué diapositiva ven? A mí sí me pasa normal. A mí también. Yo no la estoy viendo normal, pasa. Está en superficie encefálica. ¿Qué me pasará? Y si de pronto solicitas el control a ver. ¿Y cómo? No me aparece. No me aparece para solicitar el control. Espera, ya me salgo y me vuelvo a meter a ver qué. Deme un Listo. segundo. Ahora sí. Bueno. Entonces, en cuanto a la superficie encefálica, hay que recordar que se divide en tres. Entonces, el cerebro se va a dividir en lo que es el telencéfalo y el diencéfalo. El tronco encefálico se va a dividir en mesencéfalo, puente y bulbo y el cerebelo. En cuanto al telencéfalo, entonces hay que recordar que los hemisferios cerebrales van a estar cubiertos por una capa de tejido que va a llamarse la corteza cerebral. En los seres humanos, pues esa corteza va a estar muy pegada, las grandes hendiduras de esa corteza se denominan cisuras y en la pequeña se van a denominar los surcos. Y las prominencias que están entre las cisuras y los surcos van a llamarse las circunvoluciones. ¿Cuáles van a ser entonces las funciones específicas de la corteza? Entonces van a dividirse en cuatro. La corteza frontal, que su función es de la conceptualización, la abstracción, el juicio, la habilidad motriz, la capacidad de escritura y los centros de nivel superior para las funciones autónomas. La corteza parietal, que es el centro superior integrativo, pues como para la coordinación de la percepción e interpretación de la información sensorial y la capacidad para reconocer pues como las partes del cuerpo, la lateralidad y los movimientos. La corteza occipital se va a relacionar con el centro visual y la comprensión de la escritura, y la corteza temporal, la memoria, la audición y la integridad auditiva. En cuanto al diencéfalo, entonces se pueden distinguir cuatro estratos, que son los que vemos en la imagen a la derecha, que van a ser el epitálamo, el tálamo, el subtálamo y el hipotálamo. Esas estructuras lo que van a hacer es recibir impulsos sensitivos, van a actuar como centro de conexiones, van a controlar el umbral del dolor. En el hipotálamo, pues está la hipófisis que la neurohipófisis que va a sintetizar lo que es la oxitocina y la vasopresina, y la hipófisis que va a secretar las hormonas como la prolactina, la somatostatina, la hormona del crecimiento. Va a controlar al tener la temperatura del apetito y genera la respuesta a las emociones. Y finalmente, bueno, ya hablando pues del tronco encefálico, entonces el tronco encefálico, pues como lo dije, se va a ir en tres porciones. Está el mesencéfalo, que va a ser encargado de los movimientos motores, la propagación de los impulsos, los reflejos posturales y auditivos, la corrección de enfleja, el control de la visión y los orígenes de los pares craneales 3 y 4, pues que eso ahorita lo vamos a hablar más a profundidad. La protuberancia, que va a ser pues como el centro respiratorio y conexión entre el bulbo y el mesencéfalo. El mesencéfalo y el cerebelo van a dar origen a los pares craneales 5, 6, 7 y 8. Y el bulbo raquídeo es el centro cardíaco, vasomotor, respiratorio, el centro de la tos, del hipo y la deglución, y va a participar en el sistema reticular y también va a dar origen a los pares craneales 9, 10, 11 y 12. El cerebelo, entonces, ese lo vamos a hablarlo ahorita más a profundidad, pero hay que recordar que es un centro pues de integración al servicio de la coordinación y sintonización de los movimientos pues, corporales y de la regulación pues del tono muscular.
Bueno, en cuanto a la irrigación, entonces la irrigación va a estar dada por el polígono de Wills. Va a haber una circulación que va a ser anterior, que va a dar el 65% de la irrigación, y va a estar una circulación posterior. La circulación anterior, entonces, va a estar dada por la comunicante anterior, por la estriada medial distal, por la cerebral anterior, por la oftálmica, por la carótida interna, por la carótida anterior y la cerebral media. Y la posterior va a estar dada por la comunicante posterior, las arterias continuas y basilares, la arteria cerebrosa tanto superior como inferior, inferior anterior, inferior posterior, la arteria vertebral y la arteria espinal anterior. Bueno, en cuanto a la circulación anterior, entonces vuelvo a repetir, da el 65% de la irrigación, se va a originar a partir de la arteria carótida interna, y hay que recordar que esta arteria carótida va a tener van a tener varios segmentos, que son 7. El primer segmento, entonces, es el segmento cervical, o también C1, va a comenzar en la bifurcación de la arteria carótida primitiva a nivel de la cuarta vértebra cervical, que es la carótida pues primitiva, es la que vemos en la imagen derecha inferior, que pues, se ve realmente pues, muy grande y que va a tener 2 divisiones. Es importante para realizar cirugías de aneurisma, y hay que saber esto porque esta arteria o esta porción cervical se va a relacionar con el nervio vago. Entonces hay que tener en cuenta pues como esta relación, porque si uno va a operar algún aneurisma que se ubique en este segmento, pues puede alterar el nervio vago. Hay que tener en cuenta que de este segmento cervical no sale ninguna rama de irrigación. El segmento C2 o el segmento petroso va a comenzar cuando la arteria carótida interna ya penetra en el canal carotidio del hueso petroso. Este segmento es importante porque está en íntima relación con lo que es el nervio trigémino y puede estar separado solamente en un 60% con una mínima capa de hueso. Entonces, esto también es importante saberlo, esta relación anatómica, porque puede o no que esté separado por esa capa. Entonces, si vamos a entrar a operar esa arteria, podemos lesionar el nervio trigémino. Está el segmento C4 o cavernoso, el segmento C5 o supraclinoideo, que se divide para formar la arteria cerebral anterior y la media, y además de ahí va a surgir el segmento C6, que es el segmento de la arteria oftálmica. Y finalmente está la arteria comunicante posterior, que emerge de la arteria carótida interna y se une con la arteria cerebral posterior, que es C7. Hay unas divisiones finales que son las más importantes, y el tope carotidio es donde se inician a dividir estas. Siguiente, por favor, que son las que pues ya les voy a hablar a continuación. Una de ellas, entonces, es la arteria cerebral anterior. Esta es una de las 2 ramas terminales de la arteria carótida interna. Lo controversial es que esta arteria puede emerger en una ubicación que puede ser proximal, puede ser distal o incluso puede estar ausente en el 20% de los casos. Esta se va a encargar más que todo de irrigar lo que es la corteza y los núcleos de la base. La arteria cerebral media, entonces, es la rama terminal de la lateral de la arteria carótida interna y es la que sigue, pues, obviamente, la proyección lateral de esta. Es la encargada más que todo de irrigar los hemisferios, el área motora, el área del lenguaje, que ya ahorita, pues, la vamos a ver más a profundidad, y los núcleos de la base y la ínsula. Ya en cuanto a la circulación posterior, entonces se desprende de lo que es la arteria vertebral y de lo que es la arteria basilar. Va a tener a cargo la irrigación pues, de estructuras como son la fosa posterior, la parte inferior del cerebro, el tercer ventrículo, los ventrículos laterales y el núcleo central. En ella, entonces, está la arteria vertebral, que va a tener 3 ramas. Una rama meningia, que va a irrigar lo que es el hueso y la dura madre, una rama espinal posterior, que va a irrigar la médula espinal, y finalmente una rama espinal anterior. Está la arteria basilar, que la arteria basilar se va a encargar más que todo de irrigar lo que es el oído anterior, el cerebelo, la médula espinal, la glándula pineal y el lóbulo temporal y occipital. Está la arteria cerebelosa posterior inferior, que también es denominada la pica, es la más compleja, la más tortuosa y variable, pues como de las arterias que se encuentran en la fosa posterior. Va a estar en íntima relación con la porción inferior del techo del cuarto ventrículo, la fisura cerebelo-vulvar, el pedúnculo cerebeloso inferior
y con la superficie suboccipital del cerebro. Va a irrigar más que todo la vermis, los núcleos, los hemisferios, la médula espinal y el cuarto ventrículo. Y una lesión pues, de esta arteria puede ocasionar lo que conocemos como la pica. Está la arteria cerebelosa anteroinferior. Esta va a estar en íntima relación con lo que es la protuberancia, el receso lateral del cuarto ventrículo, el ángulo pontocerebeloso y el pedúnculo cerebeloso medio. Está la arteria cerebelosa posterior. Esta arteria entonces se va a relacionar más que todo con la mitad superior del techo del cuarto ventrículo, la superficie temporal del cerebro y el pedúnculo cerebeloso posterior. Y finalmente, entonces tenemos la arteria cerebral posterior, que va a ser el resultado de la bifurcación de la arteria basilar. En su trayecto lo que hace es que va a rodear todo lo que es el tronco cerebral, los hemisferios cerebrales, el tálamo, el mesencéfalo, el plexo coroideo del tercer ventrículo y lo que es los ventrículos laterales. Bueno, esto es muy importante recordarlo, que hay unas cisternas que es por donde va a pasar pues como el líquido cefalorraquídeo. Eso es muy importante porque la apertura de esas cisternas lo que no nos va a permitir es exponer toda la circulación anterior para hacer pues nuestro abordaje quirúrgico, dependientemente pues sea el problema como pues un aneurisma. Con excepción del segmento distal de la arteria cerebral anterior. Y también se puede exponer la porción distal de la arteria basilar que pues hace parte, recordemos, de la circulación posterior. Bueno, y en cuanto a los huesos de la base del cráneo, entonces hay que recordar que el cráneo se divide pues, en tres fosas, una fosa craneal anterior, una media y una posterior. En la fosa anterior va a estar formada por lo que es los huesos el hueso frontal y el hueso etmoidal. Y la fosa craneal media va a estar compuesta por lo que es el hueso esfenoides y el hueso temporal, y la fosa craneal posterior va a estar dada por lo que es el hueso parietal, el surco del seno sigmoideo y finalmente pues los huesos, el hueso occipital. Bueno, en cuanto a las meninges, entonces recordemos que son tres. Está la dura madre, es la más externa, se va a dividir en dos partes. Una craneal es la que está pues adherida a los huesos y es la que contiene pues los senos venosos. Y la espinal, que es la que encierra pues la médula espinal. Está la aracnoides, que es una membrana avascular, que es la que se encarga pues como de tapizar la superficie interna de la dura madre. Y finalmente va a estar la pia madre, que es una membrana fina, va a recubrir el cerebro. Esta es la que ya penetra pues tanto los surcos como las fisuras y se va a relacionar pues como con los pares craneales, como por esa penetración que se produce. Bueno, ya en cuanto a los surcos y giros cerebrales, entonces hay que recordar que los giros son estructuras irregulares, van a estar separadas por invaginaciones que son pues como de profundidad variable, que van a ser los surcos cerebrales. Ambos hemisferios van a poseer tres caras, lo que es la cara lateral, lo que es la cara medial y lo que es la cara basal. Estas tres caras se encuentran, o estos hemisferios pues se encuentran separados por una hendidura profunda que se va a llamar la fisura interhemisférica. Esa va a presentar pues como límite profundo a las fibras del cuerpo calloso, que recordemos que el cuerpo calloso funciona como una vía de comunicación entre un hemisferio cerebral con otro para que ambos hemisferios pues trabajen de forma conjunta y complementaria y no, digámoslo así, vaya uno por un lado y el otro por el otro. En cuanto a la cara lateral o visión lateral, en esta cara lo que va a pasar es que los lóbulos van a adoptar el nombre de los huesos con los que se va a relacionar. Lo primero que yo debo identificar en la visión lateral para ubicarme anatómicamente va a ser la fisura silviana, que la fisura silviana es lo que vemos en verde, que digámoslo así está en la mitad del cerebro, y lo que es el surco central, que es lo que vemos pues en rojo, que parte, digámoslo así, el cerebro en dos partes. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Porque por arriba de la fisura silviana, que recordemos que es la verde, y por delante del surco central se va a localizar lo que es el lóbulo frontal. Por detrás del surco central y sobre la fisura silviana se va a encontrar el lóbulo parietal.
por debajo de la fisura silviana, el lóbulo temporal, y finalmente el lóbulo occipital va a ir desde el surco parieto-occipital, que es la lineecita verde que vemos en la parte posterior, y hasta la escotadura preoccipital, que es lo rojito que vemos en la parte también inferior chiquitico, y desde ahí se va a trazar una línea hasta la parte final o posterior de la fisura silviana, que recordemos que es la línea verde. Entonces todo ese círculo que se forma ahí va a ser el lóbulo occipital. Hay que recordar que el lóbulo frontal constituye pues como la parte más voluminosa. Hay una estructura muy importante que hay que reconocer, es el giro frontal superior, que es lo que vemos en morado oscuro en la parte superior, porque ahí se va a encontrar el área 6 de Brodmann o el área motora. Otro que hay que reconocer es el punto silviano anterior, que es lo que vemos en un círculo amarillo abajo, al lado del surco lateral o de Silvio, que es el punto de mayor separación entre lo que es el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. ¿Esto para qué me sirve? Porque eso ahí es el punto que brinda como mayor facilidad para la apertura aracnoidea. Esto va a ser útil, obviamente, para el abordaje quirúrgico de esa zona, entonces hay que tenerlo pues, como muy presente. También miremos el giro frontal inferior, que es lo que está en rosado clarito. Ahí va a estar representado lo que es el área de coordinación motora, que sería pues el área 44 y 45, que también es llamada de Broca. Y recordemos pues que es importante porque una lesión en esa región, más que todo lo que es el hemisferio dominante, va a producir una fascia motora. Ya en el giro apocental, que es lo que está en amarillo en la parte superior, se van a encontrar lo que es el área 1, 2 y 3 de Brodmann, que corresponden a la representación sensitiva, pero lo que es el hemicuerpo contralateral. Ya en el giro supramarginal, que es lo que está en azul y gris respectivamente, y la porción posterior del giro temporal superior, que sería lo que está en gris, se va a encontrar el área 39-22 de Brodmann, que está relacionado pues como en el hemisferio dominante con la compresión de la palabra, que es lo que ya pues, nosotros conocemos como el área de Wernicke. Y ya el área más anterior de los giros temporales, que es lo que está en morado claro, va a corresponder a lo que es el área 41 y 42 de Brodmann, que son las que están relacionadas con la audición. Hay que recordar unas cositas, y es que el giro frontal inferior es el más importante, ¿cierto? Que entre el giro superior y medio va a estar la asociación visual. Hay que recordar también que el homúnculo motor, que si recordamos en las clases, es la figura que va a tener pues, las manos grandes, la cara grande, va a estar ubicado por delante del surco central, y detrás va a estar el homúnculo sensitivo. El temporal es importante reconocerlo porque ahí es donde más se va a formar pues como tumores y además pues como epilepsia, porque los giros son muy epileptogénicos. Hay otra cosa que hay que reconocer y es la pars temporalis, que la pars temporalis es el punto o el punto de Hels, es importante para la audición, y eso pues ahí no se ve como superficial porque realmente es muy profundo. Pasa la Mauri, por favor. Bueno, hay otro lóbulo que hay que reconocer que está, digámoslo, profundo, que es el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula es un área pues triangular, va a estar localizado en lo que es la profundidad pues del lóbulo, tanto frontal, parietal y temporal, más que todo pues en la profundidad de la cisura lateral o cisura de Silvio, que recordemos que es la que estaba pues en verde en la figura anterior, y es una estructura pues altamente desarrollada, asociada más que todo a la memoria. En esta compleja pues, región se van a sentar diversos tipos de lesiones, tumorales, vasculares, por lo que el abordaje requiere la apertura completa de la cisura, ¿cierto? Es necesaria para la exposición total pues, de esa región insular, que es lo que vemos en la figura número 2. En la figura número 3, entonces, en la imagen A, se puede ver pues como la vena cerebral media, que está ubicada pues como en la cisura lateral, que es la cisura pues de Silvio, y esa pues es la puerta de entrada para el abordaje transilviano pues de la ínsula, ¿cierto? Porque es pues a través de esa cisura de Silvio. Bueno, en cuanto a la cara o visión medial, entonces aquí el lóbulo paracentral, que es lo que está en rojo, es algo muy importante porque ahí se van a encontrar las representaciones tanto corticales, motoras como sensitivas
del miembro inferior contralateral. Ahí se encuentra pues como el área quad 1, 2, 3 y 4. También está la fisura calcarina, que es lo que está en morado en la parte posterior, que se relaciona con la corteza visual primaria. Acá también podemos ver el cuerpo calloso, es importante reconocerlo, es importante determinarlo, porque ahí se hacen cirugías de desconexión en pacientes que tienen pues, epilepsia refractaria a los medicamentos, ¿cierto? Para que solamente un hemisferio, digámoslo así, mande como la parada y pues no haya como más crisis epiléptica. Va a tener varias porciones, una porción anterior o rostral, la rodilla, el cuerpo y el esplenio, y cada porción tiene tanto fibras motoras y sensitivas que van a ir pues como de un hemisferio a otro. Ahí también es importante pues como reconocer así como grandes estructuras, como lo es el cerebelo, como es el cuarto ventrículo, el acueducto pues, de Silvio, lo que es pues el cuerpo mamilar y la hipófisis. Y también pues como el quiasma óptico, que es como algo grande. Bueno, en la cara basal o cara inferior se encuentra pues en íntima relación con lo que es la base del cráneo y con la tienda de cerebelo en su parte inferior. El surco fatolio, pues ahí que lo podemos ver en rojito, ahí se encuentra pues como la cintilla y el bulbo fatolio. Otras estructuras pues como importantes a descartar pues como en esta visión va a ser lo que es el quiasma óptico, el nervio óptico, la hipófisis y el tracto óptico. En la parte pues, más interna de esta visión se van a distinguir lo que es los núcleos de la base, que recordemos que tienen un rol importante en la coordinación y la integridad motora. Bueno, entonces, ya hablando pues como de los núcleos, entonces está el núcleo caudado que va a participar pues como en la modulación del movimiento, está un núcleo que es el lentiforme, que es la unión de dos núcleos, lo que es el putamen, que va a ser pues importante para los movimientos involuntarios de precisión, y por el globo pálido, que transmite pues información desde lo que es el putamen del caudado hacia el tálamo. Está el cuerpo estriado, que es el conjunto también de dos, que es del putamen y el caudado, que va a regular pues como la conducta, el tono muscular, la conducta sexual, y además recibe pues como los impulsos del tálamo. Y finalmente, el núcleo subtalámico que regula pues el movimiento voluntario, y finalmente se puede distinguir pues como el hipotálamo que controla el funcionamiento del sistema nervioso y la actividad de la hipófisis, y la sustancia negra que pues ahí están las células que generan pues como la dopamina. Como los giros y surcos pueden estar completos o incompletos en diferentes direcciones, por eso es necesario tener presente pues como la dirección que adoptan los lóbulos para poder reconocer pues como todas estructuras y digámoslo estar ubicados anatómicamente para poder reconocerlo pues como en el TAC, en la resonancia magnética o pues posteriormente en una cirugía, ¿cierto? Entonces para eso es importante en primera instancia, como se los dije, reconocer lo que es la fisura de Silvio y la central porque es la que nos va a ubicar totalmente. Recordemos que a través pues, como de los surcos y las fisuras, entonces podemos tener acceso a las cisternas y de las cisternas podemos tener acceso a lo que son las estructuras vasculares y nerviosas o acceder directamente a las cavidades ventriculares para pues también abordar quirúrgicamente pues las lesiones que allí se producen. Bueno, en cuanto a los ventrículos, entonces hay que recordar pues, como todo el paso que va a tener el líquido cefalorraquídeo. El ventrículo entonces lateral va a pasar al tercer ventrículo por lo que es el agujero de Monro, luego va a pasar al acueducto de Silvio, de ahí al cuarto ventrículo y de ahí va a pasar al espacio subaracnoideo por el agujero de Luschka. Recordemos que el líquido pues, se produce en todo el epidimo, que ya pues vamos a hablar pues como de esas regiones, y no solo pues como en el plexo coroideo, como antes pues como que se creía. Bueno, ya hablando entonces un poco de los ventrículos laterales, son cavidades en forma de C, van a estar situadas pues como en la profundidad del cerebro, pueden ser abordados quirúrgicamente mediante pues las llamadas ventriculostomías, un abordaje que puede ser transcalloso o un abordaje que puede ser transcortical. Van a servir además pues como rutas de acceso para las cisternas y otras cavidades ventriculares. Los ventrículos laterales, derecho e izquierdo, van a comprender pues, como la primera y la segunda cavidad ventricular, y como se los dije, pues van a estar conectados al tercer ventrículo, por lo que es el foramen interventricular, o también es llamado el foramen de Monro.
Las paredes de cada una de las partes, pues como de las ventrículos laterales, van a estar formadas por lo que es el tálamo, el septum pelúcido, el cuerpo calloso, el núcleo caudado y el formis, que son las estructuras que se pueden ver pues como en la imagen izquierda. El cabum o septum pelúcido puede continuarse pues como posteriormente con el cabum vergae. Esto porque es importante reconocerlo. Este cabum vergae también es llamado sexto ventrículo, es realmente un remanente embriológico, ¿cierto? Sin embargo, si no se reconoce pues al momento de leer un ataque, al momento de hacer un abordaje quirúrgico, nos podemos confundir porque eso puede desorientarnos. Entonces, podemos verlo como algo patológico cuando realmente pues, es algo benigno porque pues, es un remanente embriológico. La irrigación, pues como de los ventrículos laterales, está más que todo por la arteria coroidea y a veces pues como por también la arteria coroidea, pero la anterior. En cuanto al tercer ventrículo, entonces se va a ubicar por debajo del cuerpo calloso y del cuerpo pues, de ventrículo lateral. Va a estar cefálico a lo que es la silla turca, a la glándula hipófisis y al mesencéfalo. Va a estar además rodeado por lo que es pues, por los ambos hemisferios cerebrales, por los tálamos, por los hipotálamos y pues va a estar localizado en lo que es el centro del cerebro. Hay que reconocer que también va a tener una estrecha relación con las estructuras vasculares, como lo son pues, el polígono de Wills, y con las grandes venas que forman pues, la ampolla Ganello, que sería pues, la vena cerebral magna. La hidrocefalia puede, pues es importante saber eso porque la hidrocefalia puede ser producida por malformaciones de la vena de Galeno porque genera pues como una obstrucción del drenaje, entonces por eso es que se genera pues como esta hidrocefalia. Hay que reconocer todas las estructuras porque todas las estructuras son de vital importancia. Entonces, por ejemplo, si se hacen resecciones de lesiones que están dentro del tercer ventrículo, son de alta experiencia, deben hacerlo pues como personas que ya tengan experiencia en estos abordajes porque son de alta mortalidad por todas las estructuras de importancia que los van a rodear. Y también hay que saber que, por ejemplo, pacientes que son portadores de tumores del tercer ventrículo, además de tener pues, como afecciones hipotalámicas, puede tener alteraciones de la conciencia, del control térmico, porque todas las estructuras que lo rodean pueden verse afectadas. El abordaje quirúrgico pues, de este tercer ventrículo se va a hacer por toda la línea media, se hace una callectostectomía y cae pues, ya al tercer ventrículo. Ya en cuanto al cuarto ventrículo, es una cavidad pues, que está localizada entre el cerebelo y el tronco cerebral. Realmente no es posible verlo cuando exponemos como la superficie del cerebelo, porque digamos que hace pues como que lo tapa. Por lo tanto, normalmente pues como el acceso quirúrgico a este cuarto ventrículo se va a realizar a través de una incisión que va a estar a lo largo del vermicereberoso, que es el vermicereberoso, digamos que es todo lo que está en el medio del cerebelo, o puede ser una remoción de la amígdala cerebelosa, pero realmente es que se levanta, se separa, pero realmente esto pues no es recomendable y no se hace, porque la amígdala cerebelosa tiene pues como funciones muy importantes, el paciente puede morir porque controla pues como la función rítmica del corazón. El cuarto ventrículo se va a comunicar superiormente a través del acueducto cerebral con el tercer ventrículo, inferiormente con la cisterna magna, lateralmente se comunica con las cisternas punto cerebeloso a través de los forámenes de Luschka. Y el acceso pues quirúrgico, digamos como de elección, se realiza a través de una cranectomía suboccipital, es decir, que se quita pues como el hueso es suboccipital, pero para eso es importante que cuando se hace ese acceso quirúrgico, el paciente debe estar en decúbito ventral, lateral o en posición semisentada para poder tener pues como un acceso al cuarto ventrículo. Bueno, ya hablando entonces del tronco cerebral, va a ser una estructura pues principal, es una de las estructuras esenciales en el sistema nervioso central, va a medir pues aproximadamente de 7 a 10 centímetros, va a estar lateralmente delimitada por la porción petrosa del hueso temporal, hacia craneal por el diencéfalo, hacia atrás por el cerebelo, y hacia abajo se continúa pues como con la médula espinal en relación pues como con el foramen magno, que es pues, donde va a pasar. Hay que recordar que el tronco cerebral está dividido pues por el tálamo, por el mesencéfalo o también llamado cerebro medio que conecta pues el cerebro anterior y posterior,
por la protuberancia que conecta pues, las transmisiones nerviosas desde la corteza cerebral con el nódulo raquídeo. El bulbo raquídeo médula oblonga, que contiene pues como los centros que van a regular la respiración, la temperatura y la frecuencia cardíaca, por eso es como uno de los puntos más importantes, y la médula espinal. Entonces el tronco cerebral es el mesencéfalo, va a estar compuesto pues por 3 regiones, que van a ser los pedúnculos cerebrales, que son los que están en la imagen de la mitad inferior. Están los pedúnculos cerebrales, lo que es superior, medio e inferior, también por el tegmento mesencefálico y por el techo. Para entender un poquito esto del tegmento mesencefálico y el techo, hay que recordar que, digamos, el tronco cerebral se va a dividir en 3. El techo, que es lo que va a estar en morado, estoy hablando de la imagen que está inferior a la izquierda, que es lo que está en morado, el tegmento que va a ser lo que está en amarillo y la base que es lo que va a estar en rosado. Y además se divide en la parte A, que es el mesencéfalo, la parte B, que es el puente, y la parte C, que va a ser el bulbo raquídeo. También es importante pues porque ahí el origen aparente del cervical se ubica pues como en la profundidad de la fosa interpeduncular, que la fosa interpeduncular es lo que vemos pues en azulito en la imagen superior derecha. El bulbo raquídeo, entonces, es el límite superior, va a ser delimitado por lo que es el surco bulbo protuberancial en la cara anterior. Este surco en su cara anterior tiene una depresión en el medio que se llama el foramen ciego. Y que es lo que vamos a ver en el circulito azulito, entre ese surco pues, protuberancial o bulbo protuberancial. Es importante porque ahí es donde van a salir los planes craneales 9, 10 y 11. Ya entonces hablando pues ya un poco a profundidad de los pares craneales, entonces recordemos que es un poco como de sus orígenes aparentes. Entonces tenemos el primer par, que es el par olfatorio, que origen aparente va a ser desde el bulbo olfatorio. Está el par óptico, que su origen aparente va a ser del globo ocular, el motor ocular común, que va a ser su origen aparente del mesencéfalo, más que todo pues como en el surco interpeduncular, el troclear, que va a darse desde el mesencéfalo más que todo en la cara posterior, el trigémino, que va a estar dado por la cara anterolateral del puente, más que todo se va a ubicar entre lo que es el puente y el pedúnculo cerebeloso. El abducen facial auditivo va a estar su origen aparente desde el surco ponto-olivar, el glosofaringio, el vago y el accesorio desde el bulbo raquídeo, desde el surco posto-olivar, y el hipogloso desde el surco pre-olivar. Bueno, ya en cuanto para hablar del cerebelo, entonces recordemos que el cerebelo va a controlar lo que es la postura, los movimientos finos, la memoria y la coordinación. Va a estar situado en la fosa craneal posterior, va a estar posterior al cuarto ventrículo y hay que recordar que posee 3 superficies. Entonces está la superficie tentorial, que es la que vemos en la imagen superior izquierda, que lo podemos ver en lo que es el primer pues, ítem de las imágenes. Es aquella que va a estar localizada justo por debajo de la tienda del cerebelo, que recordemos que la tienda del cerebelo va a ser una extensión de la dura madre que va a hacer separar el cerebelo de la porción inferior del lóbulo occipital. Otra superficie, entonces es la superficie suboccipital, va a estar localizada debajo del hueso occipital, y la superficie petrosa, que es la que va a ser relacionada con la posición petrosa del hueso temporal, y que va a dar a formar la región del ángulo pontocerebeloso. ¿Por qué va a estar compuesto entonces el cerebelo? Por el vermis. El vermis es lo que está pues como en todo el centro del cerebelo. Es importante porque va a determinar como la postura, el movimiento del cuerpo, los lóbulos, que va a ser un lóbulo anterior, un lóbulo posterior y un lóbulo fluconodular. Va a tener 2 hemisferios que pues son los encargados de controlar los movimientos distales y la planificación del movimiento. Las amígdalas, que son muy importantes porque estas tienen una relación de que cuando hay un aumento de la presión intracraneal, se pueden herniar por lo que es el agujero magno y comprimir los centros cardiorrespiratorios, que eso se llama el síndrome de Arnold-Chiari. Está también la corteza, las sustancias blancas que va a tener pues como las fibras nerviosas mielinizadas,
y va a tener unos núcleos. Está el núcleo dentado, que va a servir para lo que es la planificación, la iniciación y control de los movimientos. Está el núcleo globoso, que pues su función es enviar información al núcleo rojo, que se ubica pues en el mesencéfalo y que va a controlar pues los músculos, lo que es el hombro, el brazo, la mano, y también va a dar la coordinación pues de ellos. Está el núcleo emboliforme, que es más que todo para los movimientos de las extremidades, y está el núcleo fastigal o de fastigio, que envía información a las vías vestibulares y reticuloespinales. Bueno, la médula espinal realmente es una estructura pues muy compleja que requiere pues como un abordaje pues como especial. Comienza pues desde el agujero magno, va a terminar en L1 en niños y en L3 pues como en adultos, y va a tener pues como varios nervios, ¿cierto? Y cada de esos nervios va a tener unas funciones. Entonces, lo que es C1 a C4 va a tener pues como funciones de la respiración, C2 va a tener lo que es los movimientos más que todo de cabeza y cuello, C4 a C6 va a controlar lo que es la frecuencia cardíaca, C6 a C7 los movimientos del hombro. Y también va a dar pues como los movimientos de la muñeca y del codo. De C7 a T1 el movimiento de las manos y los dedos, de T1 a T12 lo que es el tono simpático, y de T2 a T12 lo que es la estabilidad pues como del tronco. De T11 a L2 la eyaculación, y L2 también va a dar pues como el movimiento de la cadera. L3 va a darme lo que es la extensión de la rodilla, L4 a C1 el movimiento del pie, L5 la flexión de la rodilla, S2 a C4 la erección, y finalmente S2 a C3 lo que es pues como la actividad del intestino y la vejiga. Hay que también recordar. Hola, no estoy escuchando a Laura. Sí, yo creo que se le fue el audio porque yo también me quedé como que ya se me dañó este internet, pero veo que no soy yo solo. Sí, ya va a volver a entrar. Dice que es como que la sacó pues como Teams, pero que ya va a volver a entrar. Lo que pasa es que esta es una charla muy simulada y ha empezado a hablar mucho de los giros y las conexiones y la conexión cayó. Eso es para que veamos que todo falla, está en el cerebro. Hola, qué pena, Tim me sacó de la reunión. Bueno, entonces ya hablando pues como de la médula espinal, entonces, bueno, entonces va a tener pues como lo sabemos, la división cervical, la torácica, la lumbar y la sacral. Hay que también entonces recordar un poco de lo que es pues como la médula espinal interiormente. Es muy importante porque también va a tener como los fascículos. Recordemos entonces algunos, están los fascículos grácil y cuneiforme, que serían los posteriores, que van a dar la posición, la vibración y la presión. Está el fascículo espinotalámico lateral, que va a dar la función pues como lo que es el dolor, la temperatura. El espinotalámico anterior, que está, pues sirve para lo que es la presión y el tacto. El córtico espinal anterior, que es para los movimientos distales de las extremidades, y lo que es el retículo espinal lateral, el vestíbulo lateral, el retículo espinal anterior y el tacto espinal, me va a dar los movimientos axiales y proximidades de las extremidades. Y finalmente lo que es el rubo espinal y el córtico espinal lateral me van a dar los movimientos distales de las extremidades. Ya para hablar entonces un poquito de TAC de cráneo, pues solamente una breve introducción porque esto también es como un tema muy extenso. Entonces recordemos que en la TAC de cráneo hay unas densidades que son importantes de reconocer para obviamente pues como leerla. Entonces está una densidad hipodensa que se va a ver un poco más en negro, isodensa que se va a ver gris, y hiperdensa que se va a ver blanco. Entonces, ¿qué entidades me van a dar esas densidades? Entonces, si hay sangre, se va a ver muy hiperdensa, es decir, que se va a ver blanco. Si es hueso, se va a ver muy hipertenso.
Si es metal, se va a ver más hipertenso que el hueso. Si va a haber grasa, se va a ver muy hipodenso. Si se va a ver hipodenso, que es pues negrito. Y se va a ver líquido edema hipodenso, que sería pues, hipodenso, que sería pues no negrito, pero se vería un poco más negro que el aire. Aquí es importante reconocer la FALS. La FALS es lo que va a dividir los dos hemisferios. Es muy importante pues como reconocerla para guiarnos en el TAC y también pues como el tentorio cerebeloso, que como lo dije es la capa que cubre pues como el cerebelo y que lo va a dividir del lóbulo occipital. Acá entonces vemos el lóbulo frontal y parietal y vemos que ellos dos están divididos. Eso también es muy importante porque esa división va a ser dada por el surco central, que recordemos que en pues las primeras imágenes es lo que les mostraba que estaba en rojo. Realmente en un ataque esto no va a ser fácil verlo, pero se va a caracterizar porque va a tener una orientación que va a ser mucho más recta y mucho más profunda hacia la línea media. En esta imagen entonces inferior vamos a poder volver a ver el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, vamos a ver los dos hemisferios, vamos a ver lo que es los ventrículos y lo que es, vamos a empezar a ver lo que es los núcleos de la base. Ya para ver un poco más de los núcleos de la base en la parte inferior, entonces hay que saber que los núcleos de la base se van a ver más hiperdensos. La cápsula interna va a tener más densidad y es por eso importante reconocer estas estructuras porque en ese lugar se presentan muchas patologías isquémicas y muchas patologías hemorrágicas que me van a cambiar esa hiperdensidad, entonces hay que estar pues como muy pendientes para poder detectarlas. Bueno, aquí solamente pues es como para mostrar lo que es el bulbo y los cerebelos y también pues podemos, digamos, determinar el dermis, que es lo que parte, por decirlo así, el cerebelo. Bueno, también es importante saber que hay unas ventanas de valoración para yo saber qué tipo voy a pedir, pues como en el TAC, según lo que a mí me sirva. Entonces, la primera imagen es la ventana de parénquima, que es más que todo pues, como para yo caracterizar la anatomía, para ver más a profundidad la anatomía. Está la segunda, que es la ventana de hueso, que es para ver lesiones pues como esta área, si hay fracturas, si hay desplazamientos. Está la tercera imagen, que es la ventana de tejidos blandos, que en especial más que todo para ver lo que es hematomas subdurales y epidurales. Y finalmente está la ventana de stroke, que es más que todo para resaltar hipodensidades. Y si recuerdan, las hipodensidades van a ser más que todo el aire, el líquido y el edema. Bueno, hay una mnemotecnia para la valoración, para yo seguir como un orden cronológico cuando voy a ver el TAC y que no se me pase ninguna lesión. Entonces la mnemotecnia se llama Blood, Scan, Very Bad. La B, que sería blood, que sería pues mirar si hay hematomas, tanto epidurales como subdurales, si hay una hemorragia, tanto parenquimatosa, interventricular, subarachnoidea o extracraneal. La C, que sería las cisternas, que es para ver si dentro de las cisternas pues hay sangre o hay asimetría pues entre ellas. La B, que sería brain, que es para mirar los surcos, las asimetrías, si hay pues una disociación entre la sustancia gris y blanca, si de pronto hay hipodensidades pues como aire que serían normales o hiperdensidades como la sangre. La B, que sería de los ventrículos, que es para mirar pues como el tamaño y la morfología, que no haya pues ninguna lesión como un tumor que me produzca pues una hidrocefalia. Y la B, que sería bone, que sería para mirar pues como las fracturas, los senos paranasales y la mastosis. Y finalmente, hay que saber que hay unas calcificaciones normales que realmente no nos deben alarmar, que no debemos pensar que son patológicas. ¿Cuáles son? Entonces, la primera imagen es la calcificación de lados del cerebro, que recordemos que es la que divide los dos hemisferios. Realmente es muy común, más que todo en pacientes mayores de 60 años. La segunda es una calcificación de la glándula pineal, que también es muy común a cualquier edad. La calcificación de los plexos coroideos. Y finalmente está la calcificación de los huesos, de los núcleos de la base del cráneo, perdón, que realmente esto solamente es normal cuando es en mayores de 25 años. Si yo veo esto en menores de 25 o más que todo en niños, hay que alarmarse porque se deben descartar alteraciones metabólicas que me pueden estar produciendo esas calcificaciones. Y listo, muchísimas gracias.
Laura, gracias por la revisión. Ahí en el chat les coloqué un link de una página de neuroanatomía y neurocirugía, y que es bien interesante porque van a encontrar todo tipo de fotos, obvio, reales, intraoperatorias, de diversas patologías, para que lo consulten, por favor. Solo quisiera como hacer una observación, Laura, y es la siguiente. Recordemos que la enfermedad de Arnold-Chiari es un síndrome de Arnold-Chiari es un síndrome que tiene varias teorías de por qué se presenta, pero básicamente se considera una malformación congénita. Hay varios tipos de síndrome de Arnold-Chiari. Y básicamente, pues el riesgo de este síndrome es que haya una herniación de las amígdalas cerebelosas por el agujero occipital. Sin embargo, estas amígdalas cerebelosas también se pueden herniar por otras causas que estén implicadas todo lo que sea aumento de la presión intracraneal. Entonces, un paciente con un tumor cerebral, o un paciente con un trauma cráneoencefálico, o un paciente que haya tenido una ruptura en aneurisma, etcétera, que lleva a un aumento de la presión intracraneal, pues tenemos el riesgo de que haya una herniación de estas amígdalas cerebelosas y que compriman estos centros cardiorrespiratorios a nivel del bulbo, llevando a un paro cardiorrespiratorio pues del paciente. La importancia de esto, jóvenes, para que recuerden, es si ustedes tienen un paciente con manifestaciones clínicas de aumento de la presión intracraneal y al examen físico le realizan un fondo de ojo y observan un papiledema, tener mucho cuidado con ese paciente y pilas con una punción lumbar que lleve a una pérdida rápida, brusca de esa presión y lleve a una herniación de esas amígdalas cerebelosas, que hay muchos casos en el medio y por ende muchas demandas contra médicos que no realizaron de pronto una adecuada valoración semiológica antes de arriesgarse pues a hacer una punción lumbar. Sería como eso, Laura, hacer como esa observación con respecto al cerebelo y a las amígdalas cerebelosas. También te agradecemos pues por lo último que mostraste de las neuroimágenes. La tomografía es una herramienta que es muy utilizada en los servicios de urgencias frente a un paciente que consulte pues por manifestaciones neurológicas, porque es mucho más rápido y me puede dar pues una muy buena información. Sin embargo, como lo veíamos en la charla de Andrés, para diagnóstico, por ejemplo, de tumores cerebrales, la resonancia magnética es la ideal porque da mucho más detalle anatómico, pero la tomografía siempre va a estar ahí de primera y más para casos neuroquirúrgicos en un servicio pues de urgencias. ¿Qué más te iba a decir? No, que mires este link que les puse en el chat para que con el link puedas como complementar cositas de tu presentación y colocar imágenes reales. Y de resto, pues Laura, muchas gracias. No sé si de pronto alguna compañera tiene alguna observación, alguna pregunta. No, estuvo muy interesante. Muchas gracias. Listo. ¿Ningún compañerito tiene como alguna pregunta o alguna observación? Ay, sí. Natalia estaba levantando la mano. Sí, no la había visto. Qué pena, Nati. Bueno, buenas noches, me presento, yo soy la doctora Natalia Herrera, soy neuróloga de la Clínica del Norte. Me conecté esta vez pues porque pude, Mauricio ya me había invitado previamente. Laura, pues muchas gracias por tu charla. Yo quisiera pues como hacerles algunas observaciones. La primera es
cada vez la neuroanatomía va más a una inclinación funcional que anatómica. Entonces, lo que mostrabas como en tus primeras 4 diapositivas, que era que la memoria estaba más en el temporal, que el comportamiento más en el frontal, eso cada vez en neurología se discute mucho. ¿Por qué? Porque cada vez se ve que el cerebro es más una red. O sea, digamos lo que mostrabas, que en la parte del temporal estaba la memoria, digamos, en mayor representación, por ejemplo, el hipocampo, es cierto, pero cada vez, por ejemplo, para memorizar otros tipos de cosas, se necesita más el cerebelo, se necesita más otras partes. Entonces, cada vez se tiende más a la neuroanatomía funcional que la anatómica, que fue la que siempre nos han enseñado. Lo otro es que el lóbulo frontal no tiene una división anatómica, como lo veías ahí con las cisuras y con los giros que mostrabas, del lóbulo prefrontal. O sea, el frontal se divide, como mostrabas ahí cuando mostrabas la parte prerolándica. Es cierto pues de que es el lóbulo frontal, pero la parte más anterior se dice que es el prefrontal, que sería la parte dorsolateral, que es más como en el control del comportamiento, de las inhibiciones. Otra cosa, pues aprovechando que ustedes están como en formación académica de medicina, enséñense ya desde chiquitos a decir que no se dice por ejemplo, tercer par craneal, cuarto par craneal, sexto par craneal. Incluso es un error que también cometemos algunos de los neurólogos, sino que tú dices el tercer nervio craneal, el cuarto nervio craneal, el sexto nervio craneal. ¿Por qué? Porque si tú vas a ver a la hora de la verdad, a pesar de que tenemos 2 nervios, ¿cierto?, al lado y lado, realmente el que se te afecta es uno. Entonces, cuando uno dice, es que tengo el sexto par craneal afectado, entonces estás diciendo que tienes los 2 malos y realmente es uno. No, nada, pues muy bonita tu exposición, me parece muy compleja, pues, porque fueron demasiadas cosas. Y nada, pues espero que cada día se enamoren más de la neurología y las neurociencias. Y muchas gracias, pues, por la invitación. Muchísimas gracias a ti, doctora. Sí, esto pues es un tema demasiado complejo, muy largo y es como de estudiarlo varias veces para poder aprendérselo. Ok. Me alegra mucho que la profe Natalia haya podido pues conectarse. Muchas gracias. Esto para nosotros es bastante importante, para los estudiantes pues con mayor razón. Si de pronto alguien más tiene alguna observación, alguna pregunta para Laura. Yo iba a decir una cosita, recuerden que en el chat está para que hagan lo de bienestar. Ah, el link de inscripción, así es. Sí, por favor, que recuerden que también les sirve como horas de las horas de bienestar que deben cumplir para antes de graduarse. O sea que, por favor, lo diligencia. Bueno, jóvenes, entonces quedamos listos. Les estaré contando qué me dice la coordinadora de investigación y el líder del grupo Infetare para lo de las charlas. Y bueno, nos vemos la próxima semana y muchas gracias por los que están asistiendo. Muchas gracias, buenas noches. Feliz noche y que descansen. Hasta luego, igualmente, gracias. Hasta luego y gracias.